Víctor, Javier. Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier y estamos hoy aquí en Foro de Libre Expresión Palabra en Acción con el noveno paso de CODA y queremos trabajar en este paso, sí. Así que vamos a ir directamente al tema, vamos a dejar la reflexión porque, bueno, el quórum legal para empezar, pues ya se hizo un poquito tarde y no nos dimos cuenta. Pero bueno, Maribel, ¿estás con nosotros? Bueno. El noveno paso dice, Y aquí pues, estoy ok, de hay acuerdo. que leer el paso, hay que leer una parte del paso, por favor, Maribel. Bueno, como estamos en vivo, regularmente pasan estas cosas. Ok, A paso veces no 9. diario, pero sí pasan. Ok, Vamos a aquí ver, estamos. Paso adelante. 9. Reparamos directamente el daño causado a los demás, siempre que nos fue posible, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otras personas. Reparamos directamente siempre que nos fue posible. Y así llegamos a un método para hacer enmiendas, aceptar nuestras conductas dañinas y los sentimientos de otras personas al respecto y seguir eso con un cambio en nuestra propia conducta, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicios para ellos o para otras personas. Contemplamos esta frase de diferentes maneras y nos incluimos a nosotros mismos en las palabras otras. No podíamos permitirnos entrar en estas enmiendas haciéndonos expectativas acerca de aquellos a quienes le debíamos tales enmiendas. Al hacerlo, nos podríamos estar lastimando a nosotros mismos con decepciones y posiblemente resentimiento. Esto es un extracto del folleto del paso 9, Codependientes Anónimos. Para contemplar nuestra parte en la curación de todas nuestras relaciones, debemos contemplar el paso 9. En el trabajo para que, para que nos hablamos preparado en el paso 8, nos quedaríamos muy cortos en nuestros preparativos si nos acercamos al paso 9, con cualquier motivación que no sea la de pedir por el más alto bien de Dios. Hacemos enmiendas solamente para curar nuestra codependencia, no para manipular a los otros de manera alguna. Además, nos arriesgamos al fracaso si nos acercamos a este paso con expectativas de cómo van a resultar nuestras enmiendas. Algunos esperamos primero que acepten su responsabilidad, aquellos que nos han hecho daño. Creemos que nuestro dolor se verá aliviado si otras personas hacen enmiendas también. Si nuestros motivos para hacer nuestras enmiendas y cambios están basados en expectativas de que los otros ahora nos van a querer, perdonar, aceptar o estar disponibles para nosotros. Muy probablemente nos vamos a llevar una profunda decepción y, y tampoco podemos esperar que todo salga como queremos. Estas expectativas pueden variar de persona a persona y por lo general tienen sus raíces en el miedo. Miedo de que el resultado no sea el que queremos, así como manejamos nuestros miedos acerca de las posibles consecuencias en el paso 8. Debemos sacar de nuestra mente nuestras expectativas, ofrecerle nuestros miedos a Dios, buscar el apoyo de nuestra comunidad y pedirle a Dios su ayuda para dejar ir. Cuando nos acercamos a cada una de nuestras enmiendas, recordamos que Dios está trabajando a través de nosotros y le pedimos a nuestro poder superior su presencia y su guía. Buscamos la ayuda de nuestros padrinos y amigos en recuperación para determinar la mejor actitud posible para servir a Dios, a los demás y a nosotros mismos mediante nuestras enmiendas.
Le permitimos a nuestro poder superior que esté en control de nuestras vidas. Al hacer nuestras enmiendas directas, recomendamos comunicaciones simples, directas y específicas. Nos acercamos a Dios, a nosotros mismos y a los demás con compasión, comprensión, manteniendo nuestra humildad espiritual y límites hasta donde no sea posible. Nuestro poder superior ha estado ahí para nosotros siempre. Si nuestras conductas han sido inapropiadas hacia Dios en el pasado, es Él a quien le debemos nuestras primeras enmiendas. Algunos de nosotros contemplamos Gracias. este. Gracias. Bien. Aquí para nosotros es importante comprender que si bien hemos lastimado a las personas y las personas nos han lastimado, son dos cosas diferentes que tratar. No es Dios, 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 Dios. Hay que ver acciones prácticas. Cuando estás metiendo, es que Dios, fidelidad a Dios, creer en Dios, hacer de Dios, parece religión eso. No. Lo que queremos nosotros es entender bien la fuente del poder es Dios. Y nos ha dado a nosotros principios espirituales claros, claros y definidos para hacer un trabajo de limpiar la parte que nos corresponde. Yo no vengo a limpiar la vida de otros, ni vengo a arreglar la vida de otros, ni de padres, ni de hijos, ni de hermanos, ni de primos, ni de socios. No, vengo a exhibir mi propia vergüenza delante de otra persona. Cada situación que se escribió en el octavo paso nos habló de la prudencia que debemos de tener en cada uno de ellos y darnos cuenta cuando no vamos a hacerlo y cuando sí vamos a hacerlo. Vamos a darnos cuenta de qué puertas podemos abrir y qué puertas no vamos a abrir. En la charla que tuvimos mientras los esperábamos y no nos dimos cuenta porque nos metimos en la charla, ¿cierto? Pero en esa charla estábamos hablando de este trabajo del paso noveno, de la reparación, de la forma en que tuve que reparar emocionalmente la situación con mi hermano y que me costó años de dolor y humillación. Hoy no es así nuestra relación. Podemos tener diferencias leves, pero esas se quedan atrás y seguimos adelante. El asunto aquí, pues, es entender esto, que toda reparación, la reparación moral, la reparación física, si es física en cuanto al daño corporal que hicimos, o económica, entonces necesitamos entender el tipo de daño que es cada uno de ellos. ¿Qué es lo que vamos a hablar con la persona y qué es lo que vamos a encontrar ahí? Aquí no debe de haber sorpresas. Debemos de entender que vamos a ir ante una persona que puede ser que esté tremendamente enojada con nosotros, o bastante resentida o molesta con nosotros, y su reacción puede no ser agradable, pero también nos podemos encontrar la otra cara de la moneda, donde encontraremos personas que al ver nuestra humillación, ellas puedan tomar una decisión acertada, diciendo, eso ya pasó, está bien, y gracias por venir y por haber hecho ese cambio, ¿verdad? Por tu bien. Qué bueno que lo has hecho. Pero habrá personas que se nieguen a recibirnos, o personas que no vamos a encontrar nunca, o personas que podamos escribir una carta, o personas que nunca más las vamos a ver porque están muertos. ¿Cómo hacer reparación en ese escenario de situaciones o de cosas
Lo primero es que tenemos que entender que debemos de estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperarnos, pero no lo vamos a hacer torpemente, como la persona que, impelida por su anhelo, por su deseo de recuperarse, va y empieza a recorrer todo para irles a decir a la gente que le perdonen por el daño que les ha causado, pero que hoy tiene otro proyecto, otro plan. En fin, habrá quien le aplauda y habrá quien lo rechace y habrá quien lo escuche o lo ofenda. Esa es la realidad de la vida. Hacer o ayudar a que las personas se transformen o cambien en su carácter cuesta la vida. Y he dicho que a mí me costó más de 3 años de humillación. Pero hay un punto que nunca dejé, nunca le abandoné. En cualquier situación o cosa que me solicitaba, estaba yo ahí. Y él, a pesar de su enojo, su coraje, buscaba mi apoyo. Entonces, él sabía que contaba conmigo, a pesar de que él no podía controlar lo que estaba en su interior, y lo comprendo. Y cuando me hacía los reclamos, yo lo comprendía y entiendo eso, porque yo también viví en algún momento resentido con Dios y la sociedad que me rodea. ¿Puedo comprender a una persona? Claro que sí, porque no solamente hemos estudiado para ayudar a otros, sino que estudiamos para ayudarnos a nosotros mismos primeramente, y probamos el programa de recuperación y nos dio un buen resultado. Y dentro de ese buen resultado estamos hoy aquí planteando las cosas sobre la proyección del programa para no ser imprudentes. En la vida tenemos que comprender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, tener apertura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos entender las cosas, necesitamos comprender las cosas. Dios es grande, es magnífico, es todopoderoso, pero yo no tengo el poder de Dios. Aunque Dios esté conmigo, yo no manejo el poder de Dios. Y Dios no maneja la voluntad humana por decisión propia. Entonces, tengo que entender bien el trabajo que Dios tiene y el trabajo que tengo yo, sin llegar a la religiosidad y a la mediocridad que se llega cuando solamente se tienen la forma. Vamos a, a cantar, vamos a pagar diezmos, vamos a visitar a los ancianos, vamos a ayudar a los jóvenes, vamos a todas partes, un montón de servicios, pero Dios está fuera de la vida. Lo dice claramente Primera de Corintios, capítulo 13. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve hacer buenas obras si el amor no está contigo? ¿De qué sirve decir, es que Dios tiene bajo control todo? Eso lo sé desde antes, lo entiendo y lo sé, pero una cosa es que Él tenga el control y otra cosa es preguntarte, ¿y tú estás bajo el control de Dios? ¿O sigues siendo tú tu propio control? Y te engañas creyendo que estás bajo el control de Dios. Hay muchas cosas que dice, ay, es que yo hoy en la vida no tengo miedo, y puedes cantar de que no eres esclavo y que no tienes temor y eso, pero ¿es real eso? ¿O es algo que tú deseas, que quieres, pero que aún no has logrado? ¿Es real eso? A veces el hecho de cantar, de rezar, de repetir o de leer, que consideran que eso es meditación, no te lleva a la realidad divina. Lo que te lleva a la realidad divina es el hecho de ser valiente y esforzado para hacer la voluntad de Dios
Y para hacer la voluntad de Dios necesitamos conocer cómo funciona Él, cómo trabaja Él y cuál es nuestro trabajo aparte. Yo no trabajo para Dios, no trabajo para Dios. Dios no es una empresa. Yo no trabajo para Dios, ni Dios trabaja para mí. Llegamos a un acuerdo donde yo quiero hacer su voluntad por mi propia voluntad. No estoy trabajando para Dios para que me dé un salario. Estoy agradecido con Dios, muy agradecido, pero no trabajo para que me dé un salario. Que Él es generoso, lo es, pero Él decide, no yo. Así que el entender esto de que yo no soy esclavo de Dios, yo no soy extremo de Dios, ¿no? Ni voy a defenderlo. Él tiene su verdad y la verdad no se defiende, se expone, pero no se defiende. ¿Por qué? Porque no la puedes derrumbar, simplemente por eso. La verdad es luz y vence a las tinieblas, absorbe a las tinieblas. Entonces, si podemos entender este aspecto, esta autonomía de Dios y la autonomía que el hombre tiene y que Dios respeta la autonomía y que quiere hacer un convenio, que quiere hacer un pacto y dentro de ese pacto estar como un acuerdo de las labores que me corresponde hacer a mí y las labores que le corresponde hacer a Dios. Pero es un pacto y es un pacto amoroso como hijo de Dios, como hija de Dios, no como esclavo. Un hijo no es un esclavo. El esclavo no tiene derecho a escuchar ni a saber los planes del amo. Un hijo tiene derecho a saber lo que el padre desea de él. Tiene derecho a saber de qué es su herencia. Tiene derecho a prepararse para recibir tal herencia. Tiene derecho a entender que aunque hoy es niño, un día tendrá bajo su orden a los mayordomos, los ángeles. Nosotros no somos esclavos. Y en base a eso y en base a ese entendimiento, entonces nosotros ¿qué podemos ver o qué podemos entender? Entiendo que tengo que enfrentarme a mi realidad y a mis acciones. Si lastimé a alguien, tengo que enfrentar eso, pero también tengo que enfrentar con prudencia y humildad, esperando todo lo contrario, la reacción que pueda tener la persona. Ser prudentes, el tipo de reparación que vamos a hacer es importante, pero vamos bajo la ayuda de Dios, sí, pero no hay que ser imprudentes. Tenemos que ir con cautela y tenemos que ir con la sabiduría que Dios nos ha dado, la paciencia, la tolerancia que podemos dar. Eso hace una gran diferencia. Hablar de reparaciones, pues no acabaríamos toda la noche. Pero quiero dejar esta entrada nomás hasta aquí, en este noveno paso, pidiéndoles disculpas porque ya estábamos hablando del noveno paso. Ahí donde nos escucharon en la conversación, estábamos hablando de eso, de las experiencias que hemos superado con nuestra familia, de la lucha que hemos tenido que hacer para que nuestra familia también estuviera cerca de nosotros. De eso estábamos hablando. Si no pudieron abrir sus oídos para comprender lo que estábamos hablando en forma de conversación, intercambiando la experiencia realizada. No era algo que no hemos hecho, no, eran los hechos.
son los hechos de nuestras vidas que no se pueden cambiar. Nuestro mal comportamiento y cómo hoy estamos buscando un buen comportamiento y cómo hemos luchado para obtener tal comportamiento. Para nadie ha sido fácil y nadie ha dicho aquí que sea fácil. Es de un esfuerzo y disciplina. Es poner alma, corazón y espíritu en una acción. Bien, voy a cerrar aquí la grabación para, para que ustedes compartan con nosotros más o menos como 5 minutos cada quien para irnos pronto, ¿verdad? Porque hay otras acciones que hacer. Veamos entonces, aquí vamos a cerrar la grabación